Rolando, después de un largo peregrinar, ¿no es cierto?, desde los naturalistas, pasando por las primeras etapas del Imperio Romano hasta el siglo III más o menos, cuando hay un sincretismo de religiones que termina finalmente en el cristianismo emergente, que se empodera políticamente de Occidente por lo menos, y tiene su término, su final. Bueno, la filosofía pasa a ser parte de la teología y está al servicio de la verdad revelada, más allá que de la verdad objetiva, y cosa que se recupera con el tiempo. Entramos en un nuevo periodo en donde el hombre se recupera a sí mismo, surge la ciencia empírica racional en su inicio. eh, el hombre se siente absolutamente empoderado de esta nueva herramienta que posee y cree poder, a través incluso de las matemáticas, poder describir el mundo completo. Con la famosa esta frase de Laplace, ¿no es cierto?, del demiurgo que es capaz de conocerlo todo, debería, si uno tuviese todos los movimientos de todas las partículas en un momento determinado, debería poder decir exactamente qué es lo que va a pasar después. Ahora uno ve en la naturaleza que la naturaleza se manifiesta a través del ensayo y error, esta fuerza ciega, enorme. Quisiera saber cuál es tu perspectiva ahora, en este momento, respecto de cuál es el papel del azar en la realidad. En relación a lo que me planteas, que es una pregunta larga de discutir, porque yo planteo de que, o sea, mi punto de vista es que el hombre, así como la naturaleza, es inseparable de su propio movimiento. Y como lo conversábamos esta mañana, eh, lo que ocurre es que el presente no existe. Lo que el hombre ve en realidad es el pasado, y hace teorías sobre el pasado, sobre el futuro. Como estamos en movimiento, sobre el futuro no tenemos teoría. Y eso es muy importante de considerarlo, es decir, yo no creo que haya teorías totales, eso no puede existir porque no tienes tú todo el movimiento posible. Por lo tanto, todas estas cosas que se le ocurrieron a Laplace, en fin, son descabelladas y quedan como un problema, Anecdotario. un anecdotario abstracto interesante. Pero también, por ejemplo, la posición de las diferentes religiones hay que analizarlas desde ese punto de vista. Es decir, corresponden a una creación humana. ¿Ah? El hombre, por alguna razón, ante la incógnita del movimiento que viene, ha tenido la necesidad de crear estas entidades. Entonces son creaciones humanas y desde ese punto de vista son también objetos científicos, es decir, desde el punto de vista de la sociología, por ejemplo, es un objeto científico estudiar el devenir de las religiones o lo que significan también en las propias relaciones de poder que se dan dentro de las sociedades. ¿No? Entonces, eh, son creaciones humanas. El hombre está en constante, la especie humana está en constante movimiento, como todo en la naturaleza, y desde ese punto de vista, el azar que va estudiando todas las interrelaciones posibles que se dan, tiene que tener en cuenta también las regularidades posibles que puede ofrecerle al hombre para entender este movimiento. Y entre las regularidades nosotros tenemos, por ejemplo, hemos ido con el correr de los siglos, se han ido descubriendo algunas regularidades que llevan nombres un poco de fantasía, como esta ley de los grandes números, cuando o lo del comportamiento promedio que les gusta a algunos, ¿ah? La convergencia es el promedio, luego el estudio de las fluctuaciones, cuánto uno fluctúa en torno al objetivo que tiene, cuando está transformando la naturaleza y quiere llegar al centro del blanco en el juego de los dardos y quiere estudiar qué regularidades se observan en las fluctuaciones en torno a eso. La ley que descubrió Boltzmann en primer lugar,
otra familia de leyes, la tercera familia de las leyes del azar, diría yo, que es constatar de que en la evolución de todo sistema dinámico, su complejidad aumenta. Cuando vemos, por ejemplo, la aparición de cuando tú tomas en varias células que se van formando de a poco una larva, uno, claro, empieza a contar las células y dice, esto está aumentando su complejidad, efectivamente, pero llega un momento en que incluso la propia forma en la cual tú mides la complejidad cambia, porque le aparecieron unas alitas a esto, o sea, apareció una mariposa de repente de esa larva, y eso forma parte del movimiento. Entonces, la propia medida de la complejidad, o la llamada entropía, tú la tienes que ir cambiando, porque vas generando, ¿no es cierto?, saltos dentro del propio movimiento, el movimiento que tiene que ser a su vez continuo y discontinuo, continuo y discontinuo. Bueno, y un cuarto tipo de leyes del azar, y que tiene que ver con este club, con este club cuántico, es la constatación que se hizo, que en realidad se caía de perogrullo, dice uno, sobre todo los que trabajan en ciencias sociales, dicen, pero ¿qué descubrieron? Pero el descubrimiento al que me refiero es que toda observación en la naturaleza perturba el objeto que se está observando. Y eso lo sabemos, o sea, la gente lo entiende mucho mejor quizá con las encuestas, por ejemplo, cuando se hacen encuestas de opinión. Toda encuesta de opinión cambia al fulano que responde. Quizá eso es más notorio en las ciencias sociales, en donde claro, la teoría que tú creas finalmente termina siendo un elemento que afecta a la realidad y a la sociedad misma. Sí. Y muchas veces se transforma además en un instrumento político. Sí, o sea, no son ajenas las teorías a la realidad humana y a la realidad objetiva. Sí. Es decir, hoy en día las encuestas, más que un instrumento de medida, constituyen un instrumento de intervención en la sociedad, en el movimiento social. Tú decides que vas a querer intervenir en algún momento sobre el curso que están siguiendo las evoluciones de las sociedades y entonces lanzas una encuesta. Hay una parte de medición, sí, de acuerdo, pero está teñida también por la forma en que se hizo. Debiera entender uno en este sentido, las matemáticas son una herramienta muy poderosa en ciencias básicas sobre todo. Tú sabes que hay muchos modelos de la realidad objetiva. Tú puedes mirar de diferentes perspectivas. La mecánica de Lagrange es equivalente a la mecánica de Newton cuando uno aplica ciertas condiciones, siendo cualitativamente diferentes, entregan los mismos resultados. En este sentido, la matemática, una extensión del brazo del hombre, del ojo del hombre, que debe tomarse con la debida cautela, en el sentido de no sacar conclusiones apresuradas respecto a los resultados, entendiéndola como una herramienta. Sí. ¿O es una realidad en sí? Porque yo conversamos también en la mañana este libro de Penrose que yo leía, que es muy platonista respecto a las realidades matemáticas objetivas, me suena a Platón. ¿Es eso la matemática o es sencillamente una herramienta más del hombre? No, la matemática tiene una realidad objetiva que está en las conexiones neuronales dentro de nuestros cerebros, que han adquirido cierta estabilidad. Es decir, los conceptos son ciertas redes neuronales, tú las puedes asociar a redes neuronales en los cerebros de los seres humanos que han adquirido mayor o menor estabilidad. Ahora, nada más que eso tiene una existencia muy real. No es que sea algo que un poco no esotérico, es un mundo externo ni etéreo que exista en una claro, dimensión desconocida y diferente. Ni tampoco es una ciencia que subordine a las otras, que ese ha sido uno de los graves errores que se han cometido en el uso de las matemáticas. Las matemáticas yo voy a lanzar dos provocaciones. La matemática es una ciencia histórica, primero que nada. Está en evolución constante, como todas las ciencias. Y para poder progresar, no basta dedicarse al juego lógico interno, manejando estas
conexiones neuronales que ya tenemos adentro. No basta eso, hay que tener algo más, como estábamos diciendo, de que era, vamos siempre en movimiento, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ahí no todo es del hemisferio izquierdo, digámoslo así. El sistema límbico juega un papel muy importante. La intuición, un sentido estético para adivinar por dónde lanzar una nueva teoría. La estética es fundamental en matemáticas, de la misma manera que la historia. Rolando, te queremos agradecer tu participación en el Club Cuántico. Ha sido una conversación muy interesante. Vamos a mantener el diálogo en el futuro. Quisiera recordar a nuestros amigos que estamos en Twitter, @el Club Cuántico, YouTube, canal El Club Cuántico. Quisiéramos hacerte además un regalo por tu asistencia a este programa y tu participación, y agradecerte otra vez por tu aporte a este programa. Muchas gracias a ustedes, y para los amigos que nos miran en YouTube tengo que abrir la cajita esta para que sepan de que no es una caja que está vacía, y van a querer saber también qué es lo que dice la caja. Como Jimi Hendrix era el invitado hoy día, me colocaron aquí un mensaje en inglés. Wanted, dead or alive. El gato de Schrödinger. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, amigos. Los esperamos en un próximo programa.